Muy bien, ahí ya está grabando. Entonces vamos a dar inicio pues a esta clase de sismo. Tenemos 15 participantes en este momento. Comencemos y en la medida que transcurre el tiempo, pues ahí voy a ir admitiendo al resto de los muchachos. Ahí estoy viendo a Moisés. Y comencemos entonces. A ver, muchachos, están ustedes ahí tomando nota, ¿verdad? Yo espero que todos ustedes estén ahí con sus apuntes y tomando nota, porque esta clase que vamos a trabajar hoy es una clase en la cual vamos a estudiar ecuaciones diferenciales no homogéneas, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales no homogéneas, y entonces es importante que ustedes tomen sus notas respectivas para que después puedan estudiar y replicar todo lo que estamos diciendo aquí. Ok. Entonces, para recapitular, pues hemos visto vibración libre sin amortiguamiento. Hemos visto también vibración libre con amortiguamiento. Y en la clase del viernes pasado hicimos algunos ejercicios. Hicimos algunos ejercicios relacionados con vibración libre con amortiguamiento. A ver, se estaba metiendo un ruido ahí todo raro, pero tengan apagados entonces sus micrófonos para que haya buen sonido. Ok, entonces voy a comenzar a compartir pantalla y vamos a comenzar con una presentación en PowerPoint. Ahí deberían ustedes estar viendo una presentación en PowerPoint. Por favor, confirmar que están viendo un PowerPoint ahí en ese momento. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces el tema de hoy es vibración forzada sin amortiguamiento, ¿verdad? Entonces comenzamos el estudio de vibraciones forzadas. Comenzamos el estudio de vibraciones forzadas. Eso significa entonces ahora que en el término de la derecha de la ecuación diferencial, en el término de la derecha vamos a tener un miembro que es un término que es distinto de cero. Por lo tanto, vamos a tener una carga dinámica ahí aplicada. Ok. Voy a poner esto en modo presentación. Ahora sí, deberían estarlo viendo en grande. ¿Lo están viendo eso? Sí, profesor. De Ok. hecho, son dos lo que salen. Ok, muy bien. Entonces, tenemos vibración forzada. Ahora estamos en presencia de una carga externa. Aquí está. Hay una carga PDT en el miembro de la derecha. PDT en el miembro de la derecha y las tres fuerzas usuales en el miembro de la izquierda. Tenemos la fuerza de inercia, M por X punto, la fuerza de amortiguamiento, que es C por X punto, y la fuerza de restitución elástica, que es K por X. Y en el miembro de la derecha tenemos la carga dinámica. ¿Okay? Recuerden que esa carga dinámica, PDT, es cualquiera de los tipos de carga dinámica que hemos estudiado anteriormente, incluyendo una carga de sismo. ¿Ok? Entonces ahora incluyendo una carga de sismo en el término de la derecha. Fuera. Yo voy a hacer de escénica, ¿no? Yo está mal. ¿No querés que esté observado? No, No. no sé. No querés, oye. No sé, espera algo. A ver, muchachos, por favor, apagar los micrófonos. Se está introduciendo ahí un ruido y no deja escuchar bien. Ok, ahí está. Entonces, tengo entonces un cuerpo de masa M. Ahí está un cuerpo de masa M. Este cuerpo de masa M está asociado a un amortiguador. Y ese amortiguador se caracteriza por un coeficiente de amortiguamiento de tipo viscoso, ¿no? C, coeficiente de amortiguamiento de tipo viscoso, y está asociado a un resorte también que representa la constante de rigidez, es decir, la rigidez de la estructura. Y este cuerpo está sometido a una carga dinámica PDT. Y entonces, ahí está el diagrama de cuerpo libre en la parte inferior, donde se observa entonces la aplicación de la carga dinámica PDT, la aplicación hacia la derecha también de la fuerza de inercia, M por X punto, y las fuerzas que se oponen, esta que va hacia la izquierda, que es la fuerza de amortiguamiento, y la fuerza hacia la izquierda, la fuerza de restitución elástica. En realidad, la fuerza de inercia también se opone al movimiento.
La fuerza de inercia se opone al movimiento, ¿verdad? Porque cuando una estructura está sometida a un sismo, supongo un edificio que está sometido a un sismo, decíamos que las cimentaciones tienden a moverse en la misma dirección, la cimentación tiende a moverse en la misma dirección de la carga, o tiende a moverse en la misma dirección del movimiento, pero el edificio que tiene masa se opone al movimiento. Entonces aparece una fuerza de inercia que se opone también al movimiento, y entonces es una fuerza de inercia que también se opone a la carga dinámica PDT. Okay. Muy bien. Entonces ahorita vamos a analizar el caso en el cual no existe el término de amortiguamiento. Es decir, la ecuación diferencial es m por x punto punto más k por x igual a p de t. Esto lleva a una ecuación diferencial que representa una vibración forzada sin amortiguamiento, porque no existe el término c por x punto. ¿Okay? Ahí está. Entonces, recuerden aquí que la carga PDT es cualquier carga dinámica, incluyendo una carga de sismo. ¿Ok? Y para efectos del desarrollo de esta clase, vamos a suponer inicialmente que esta carga PDT es una carga de tipo armónica. ¿Qué cosa es una carga de tipo armónica? Una carga de tipo armónico es una carga que se puede expresar en términos de funciones trigonométricas, senos y cosenos. ¿Ya? O una función seno, o una función coseno, o una combinación de ambas. ¿Ya? Esa es una carga de tipo armónica. Se puede expresar en términos de funciones trigonométricas. Entonces vamos a suponer que esta carga PDT tiene esta notación. PDT es igual a F sub 0 por el seno de omega por T. Pero aquí la estoy poniendo en términos de seno, pero igualmente la podemos desarrollar en términos de coseno. ¿Ok? En términos de coseno. Muy bien. Entonces, puede ser PDT igual a F sub 0 por el seno de omega T o F sub 0 por el coseno de omega T. ¿Qué cosa es F sub 0? ¿Qué cosa es F sub 0? Es la magnitud máxima de la fuerza. Es la magnitud máxima de la fuerza, o lo que se llama amplitud de la fuerza. Y omega, este omega, ojo, voy a decir algo importante con este omega. Este omega que está aquí, o este omega, es la frecuencia angular de la carga dinámica. Este omega es la frecuencia angular de la carga dinámica. ¿Ok? No es la frecuencia angular del sistema estructural. ¿Ok? Entonces, tomen nota de eso. Observen lo que dice aquí. Omega es la frecuencia angular de la carga armónica o carga dinámica. Observar que en esta presentación voy a utilizar omega sub n para la frecuencia angular del sistema estructural, para no confundirlo con omega, que es la frecuencia angular de la carga armónica. Hasta este momento, muchachos, en clases anteriores, hemos dicho, omega es la frecuencia angular del sistema estructural, ¿verdad? Pero ahora, en esta clase, hago la observación de que voy a utilizar omega no para la frecuencia angular del sistema estructural, sino para la frecuencia angular de la carga dinámica. Y vamos a reservar omega sub n para la frecuencia angular del sistema estructural. ¿Ok? Entonces son dos omegas distintos. Vamos a decir, omega sub n es la frecuencia angular del sistema estructural. Y omega nada más, es decir, este omega es la frecuencia angular de la carga dinámica. Son dos frecuencias angulares distintas. ¿Okay? Distintas. Entonces, dicho eso, pues, aquí está la ecuación diferencial m por x punto punto. Aquí está más k por x, la fuerza de restitución elástica, es igual a p de t, pero este p de t es f sub 0 por el seno de omega por t, donde este omega es la frecuencia angular de la carga dinámica y f sub 0 es la magnitud máxima de la fuerza. ¿Ok? Entonces, en el término de la derecha, P de t es una carga dinámica de tipo armónica. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria. Estamos estudiando ecuaciones diferenciales ordinarias. Es lineal. Pero ahora aquí está lo nuevo. Es no homogénea. Es no homogénea. ¿Por qué es no homogénea? Porque el miembro de la derecha
es distinto de 0. ¿Verdad? Si este miembro de la derecha es igual a 0, entonces estoy en presencia de una ecuación diferencial homogénea. Pero en este caso es no homogénea porque en el término de la derecha tengo algo que es distinto de 0, una carga dinámica, lo que está en el miembro de la derecha. Como siempre, de segundo orden y con coeficientes constantes. ¿Ok? Ahí está la clasificación de esta ecuación diferencial ordinaria. Ok, entonces, a diferencia de las clases anteriores, entonces, ahora la ecuación diferencial es no homogénea. Muy bien, entonces ahora en lo que sigue, explico cómo se resuelve entonces una ecuación diferencial no homogénea. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial homogénea? Observen que si este término fuera 0, si el miembro de la derecha fuera 0, estamos en presencia de una vibración libre sin amortiguamiento, ¿verdad? Y la solución de esa ecuación diferencial para una vibración libre sin amortiguamiento la conocemos, ¿eh? Que es x igual a c sub 1 por el coseno de omega por t más c sub 2 por el seno de omega por t. ¿Ok? Nos remitimos a las clases anteriores. Si este término fuera 0. Pero ahora el término no es 0. El término ahora es distinto de 0. Sin embargo, vamos a seguir utilizando también una solución como que si fuera este término igual a 0. ¿Ok? Como que si fuera ese término igual a 0. Y eso está asociado a una solución, está asociado a una solución, el término que se utiliza es una solución que no es particular, ¿ah? Que no es particular. Entonces, explico lo siguiente. A ver, explico de esta manera. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial no homogénea? ¿Cómo se resuelve? ¿Se recuerdan entonces en su clase de ecuaciones diferenciales? Para resolver una ecuación diferencial no homogénea, la solución debe tener dos partes. Debe tener una solución complementaria y una solución particular. ¿Ok? Una solución complementaria y una solución particular. Entonces, la solución completa de una ecuación diferencial no homogénea tiene dos componentes. X sub c, que es el componente complementario, y un componente X sub p, que es el componente particular. ¿Ok? Entonces, cuando digo solución complementaria, me estoy refiriendo a la solución de la ecuación diferencial si fuera homogénea. ¿Ok? Nota con eso, por favor, tomar nota. Cuando hablo de solución complementaria, me estoy refiriendo a la solución de la ecuación diferencial si fuera homogénea. Es decir, con el término de la derecha igual a 0. Pero como realmente no es un término igual a 0, entonces yo debo agregar un componente adicional que se llama solución particular. ¿Okay? Entonces, recapitulo pues. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial no homogénea? Una ecuación diferencial no homogénea se resuelve de la siguiente forma. Tiene dos componentes. Un componente que se llama solución complementaria y un componente que se llama solución particular. ¿Okay? Ahí está. X sub c es la solución de la ecuación diferencial homogénea correspondiente. ¿Ok? De la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Es decir, si ese término fuera 0, ¿cuál es la solución? Esa solución se llama complementaria. Y X sub p es la solución particular que satisface la ecuación no homogénea. ¿Ok? ¿Y qué método se utiliza en ecuaciones diferenciales para encontrar soluciones particulares? En algún momento en su clase de ecuaciones diferenciales, ustedes tuvieron que haber escuchado esta expresión o este método de coeficientes indeterminados. El método de coeficientes indeterminados es un método que se utiliza para encontrar la solución particular de una ecuación diferencial no homogénea. Repito ahí, el método de coeficientes indeterminados es un método que se utiliza para encontrar
la solución particular de una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, eso es lo que vamos a necesitar aquí. Para encontrar este componente particular, necesito aplicar el método de coeficientes indeterminados. Y para esta solución que se llama complementaria, sería, esta solución complementaria sería la solución de la ecuación diferencial si fuera homogénea. ¿Okay? Eso es. Muy bien. Aquí está entonces. Entonces voy a dividir la ecuación diferencial entre la masa. ¿Eh? Toda la ecuación diferencial la voy a dividir entre la masa. Ahí está. Entonces, si divido este término entre la masa, me queda x punto punto más k sobre la masa multiplicado por x. Pero ¿qué cosa es k sobre m? ¿Qué cosa es k sobre m? Es la frecuencia angular sub n, nominal, al cuadrado. Es la frecuencia angular del sistema estructural. Omega sub n, recordemos, es la frecuencia angular del sistema estructural. Igual, estoy dividiendo entre la masa, f sub 0 entre la masa por el seno de omega por t. Aquí está, f sub 0 sobre la masa por el seno de omega por t. Y observen que en esta ecuación diferencial, ahí tengo las dos frecuencias angulares. La frecuencia angular del sistema estructural, que se llama omega sub n, y la frecuencia angular del sistema, la frecuencia angular de la carga dinámica. Este omega es la frecuencia angular de la carga dinámica y este omega sub n es la frecuencia angular del sistema estructural. ¿Okay? Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la solución complementaria? Pues me regreso aquí. ¿Cuál sería la solución complementaria? Observen que yo estoy interesado. Estamos interesados en encontrar la solución completa de la ecuación diferencial. Y la solución completa tiene dos componentes. Un componente complementario y un componente particular. Entonces, comencemos con el componente complementario. La solución complementaria corresponde a la solución de una vibración libre sin amortiguamiento. ¿Verdad? Entonces, si este término fuera cero, entonces la solución de la ecuación diferencial es la solución complementaria, que equivale a una vibración libre sin amortiguamiento. Y ya sabemos, cuando vimos vibración libre sin amortiguamiento, que la solución de ese tipo de ecuación diferencial es C sub 1 por el coseno de omega n por t, ojo, aquí está, frecuencia angular del sistema estructural, más C sub 2 por el seno de omega sub n por t. Observen, hay que tener cuidado aquí de que este omega n es la frecuencia angular del sistema estructural. ¿Okay? Muy bien, ahí está. Entonces ya tengo el componente complementario. Repito, sería la solución de la ecuación diferencial si fuera homogénea. Ok, ahí está. Ahora veamos cómo se calcula el componente particular o solución particular. Entonces, dado que la carga dinámica es de tipo armónica, la solución particular también va a ser armónica. Y con la misma frecuencia, omega, frecuencia angular de la carga armónica. Entonces voy a suponer una solución de la forma x sub p igual a x mayúscula, por el seno de omega t. ¿Por qué supongo esto? ¿Por qué supongo esto? Miren, la ecuación diferencial no homogénea, es decir, el término que está aquí en el miembro de la derecha, solamente tiene seno. Por tanto, voy a suponer que esa solución particular es x por el seno de omega por t. Si el término no homogéneo tiene seno, entonces yo supongo la solución particular con seno también. Si fuera coseno, entonces yo supongo la solución particular con coseno. ¿Okay? Muy bien. Además, el método de coeficientes indeterminados dice lo siguiente, que es suficiente con una solución particular, es suficiente con suponer una solución particular x por el seno de omega t. No necesito otro término en coseno. No necesito otro término en coseno. ¿Cuándo necesitaría otro término en coseno? Aquí. ¿Cuándo necesitaría otro término en coseno? Lo necesitaría cuando en el miembro de la izquierda hubiera una primera derivada. Si yo tuviera aquí x punto punto más
más un término que llevara X punto, más este otro término en X, entonces yo digo, en ese caso el método de coeficientes indeterminados me dice que la solución particular debe tener dos términos, un término en seno y un término en coseno. ¿Okay? Eso me dice el método de coeficientes indeterminados. Pero en este caso, como no existe un término en X punto en el miembro de la izquierda, no existe un término en X punto en el miembro de la izquierda, entonces la solución particular es suficiente con un solo término y la función trigonométrica es igual a la de la carga dinámica. Entonces, X por el seno de omega t. ¿Okay? Me detengo ahí un momento, muchachos, solo para preguntarles si le es familiar ese método de coeficientes indeterminados en su clase de ecuación diferencial. A ver, pregunto eso. ¿Quién me puede decir ahí? Elis, ¿está por ahí Elis? Sí, profe. Sí lo logramos abarcar, profe, cuando recibí esa clase. No, no se abarcó, o sí se abarcó. Sí, se abarcó, sí lo abarcamos. Ok. Y entonces eso recuerda, Elis, que eso lo debieron haber visto en el contexto de resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas. Ahí se debió haber estudiado. ¿Va a decir algo, o Elis? Ese método no es que en conclusión particular. Otra vez, no escuché bien. Dígame de nuevo. Estoy mal en ese método para encontrar la ecuación particular. El XP tiene que ser un modelo de la función que usted tiene. Así es, así es. Tiene que ser algo similar al término que está en el miembro de la derecha. Si fuera una ecuación lineal, usted pondría a X. Es correcto. Así es. Si en el término de la derecha, si en el miembro de la derecha yo tuviera, por ejemplo, un polinomio, por ejemplo, ax cuadrado más b por x, ax cuadrado más b por x, entonces también aquí en la solución particular pongo una solución similar a este miembro de la derecha. ¿Ok? Entonces, si me equivoco, tiene que evaluar para encontrar la solución. Así es. Después voy a tener que evaluar para encontrar las constantes A y B. ¿Verdad? Es lo mismo que voy a hacer aquí también. Por lo menos me acuerdo. Ok. Eso lo debieron haber visto en Matemática 4, ¿verdad? Ok, si no, entonces de todas maneras, en algún lugar de su cuaderno de Matemática 4 debe estar ese método. ¿Okay? Es asunto de ir a recordar eso. Pero entonces aquí estoy viendo entonces las recapitulaciones de esas clases de ecuaciones diferenciales y aquí miro la utilidad que tiene el método. ¿Verdad? Entonces, repito, pues, si aquí entonces yo tuviera en el miembro de la izquierda un término que tuviera X punto, además de X punto punto, si hubiera un término que tuviera X punto, entonces el método de coeficientes indeterminados me dice, tenga cuidado, en la solución particular debe tener, además de seno, que es igual a este seno, que es igual a debe tener un más otro término en coseno. Si aquí hubiera un término en X punto. ¿Ok? Ahí está. Ese es parte del método de coeficientes indeterminados. Muy bien. Entonces, la solución particular, pues, la solución particular la voy a suponer como X por el seno de omega por T. Recalco nuevamente, este omega es la frecuencia angular de la carga dinámica. ¿Ok? No confundirla, por favor, con este omega sub n, que es la frecuencia angular del sistema estructural. Muy bien, continúo entonces. Entonces aquí estoy copiando la misma ecuación. Aquí está, x sub p igual a x mayúscula por el seno de omega t. Lo estoy copiando aquí. Ahí está. Y esa es la ecuación 3. Entonces, esta x, ¿qué cosa es esta x? Es una constante que indica la amplitud máxima.
de la solución particular. Entonces ahora voy, ya que he supuesto una forma para, ya que he supuesto una solución particular, entonces voy a derivar esta solución particular 2 veces y lo voy a ir a introducir en la ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces voy a derivar la ecuación 3 2 veces. ¿Y qué es lo que se obtiene? La derivo una primera vez y obtengo x sub p punto. Y la derivo una segunda vez y obtengo x sub p punto punto. Ok. Entonces, si yo derivo esto 2 veces, observen, la primera vez que lo derive va a ser x por omega por el coseno de omega t. ¿Ah? Y la segunda vez que lo derive va a ser, la derivada del coseno es menos seno ahora. Menos x por omega al cuadrado por el seno de omega t. ¿Ok? Esa es la segunda derivada. Y la voy a sustituir ahora en la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Aquí está. La ecuación 1 es la ecuación diferencial original. Que no es más que esta, pero donde dividí entre la masa. ¿Ok? Ahí está. Entonces, en x punto punto voy a sustituir pues lo que acabo de derivar 2 veces. Sustituyo ahora en la ecuación 1 y se obtiene esta expresión. A ver, hago la siguiente observación. Esta presentación en PowerPoint se acompaña con un PDF manual. Ya voy a ir a hacer referencia al PDF manual, donde está el paso a paso de cómo se calcula la ecuación diferencial. ¿Okay? Aquí estoy dando las grandes ideas, pero luego me voy a ir a compartir un PDF manual para que miren que esta clase tiene 2 documentos. Tiene esta presentación en PowerPoint, donde están las ideas generales, y tiene un PDF manual donde está la solución paso a paso. ¿Okay? Muy bien, entonces, repito pues, si tomo este xp punto punto y lo voy a sustituir en la ecuación 1, voy a obtener que esta x es f sub 0 entre k menos m por omega al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Luego indico la parte algebraica. Ahorita veamos la gran idea. Entonces obtengo que el valor de x, esta constante, es f sub 0. Ya, recuerden qué dije de f sub 0. ¿Qué dije de f sub 0? F sub 0 es la magnitud máxima de la fuerza. ¿Ah? F sub 0 es la magnitud máxima de la fuerza entre K, que es la constante de rigidez, menos la masa por la frecuencia angular. ¿La frecuencia angular de qué? De la carga dinámica. ¿Verdad? Omega es la frecuencia angular de la carga dinámica. Muy bien, ese es el valor de X. Ok. Entonces ahora, recuerden que a mí me interesa encontrar la solución completa. Y la solución completa de la ecuación diferencial tiene estos 2 componentes, la complementaria y la particular. ¿Okay? Entonces, la complementaria ya la conozco porque es la solución de la ecuación diferencial si fuera homogénea. Y x sub p es lo nuevo, ¿ah? Es la solución particular. Entonces, ¿cuál es la solución? En notación de Chopra, a ver, si ustedes revisan a Chopra, entonces van a encontrar que la solución completa tiene 2 componentes. Tiene este componente, A coseno de omega n por t, más B seno de omega sub n por t. Esta es la solución complementaria. ¿Ok? Más la solución particular. Este término que está aquí es la solución particular. Y ahí tengo la solución completa de la ecuación diferencial. ¿Ok? Si la carga armónica, o sea, si la carga dinámica la hubiéramos expresado con coseno y no con seno, entonces la solución sería similar, solamente que esta va a ser la solución complementaria, esta, y esta va a ser la solución particular. ¿Ah? Esta solución sí, son similares a esta, y destaco aquí, miren esta nota, que este P sub 0 es el mismo F sub 0. Este P sub 0 que está aquí es el mismo F sub 0. ¿Ok? Ahí está. Entonces, en cualquiera de los 2 casos, pues, ya sea que la carga dinámica esté expresada con seno o esté expresada con cosenos, hay 2 soluciones en la solución completa. Una solución complementaria más una solución particular. ¿Okay? Miren que
F sub 0 sobre K menos M por omega al cuadrado es otra forma de escribir esto que está aquí. ¿Ah? Esto que estoy aquí señalando, esto que está aquí, es igual a F sub 0 entre K menos M por omega al cuadrado. ¿Ok? Lo voy a ir a ver en el PDF paso a paso esa derivación. Muy bien. Entonces, aquí está, pues, la solución completa de la ecuación diferencial. Pero esta solución completa tiene una constante A, tiene una constante B, ¿ok? Que hay que encontrarlas. Hay que encontrarlas. Entonces, ¿cómo se encuentra esta constante A y esta constante B? Bueno, se encuentra aplicando las condiciones iniciales a la solución completa. Ojo aquí hay otra diferencia importantísima. Recuerden cuando mirábamos vibración libre sin amortiguamiento, decíamos, ¿cómo se calculan las dos constantes? Evaluando las condiciones iniciales a la solución de la ecuación diferencial. Pero ahora la solución tiene dos componentes. Entonces tenemos que ir a evaluar en la solución completa. No solamente en estos dos términos, sino en la solución completa. Por eso, la última línea dice, el valor de las constantes se determinan aplicando las condiciones iniciales a la solución completa en t igual 0. ¿Ah? Para la posición inicial y la velocidad inicial. Ahí está. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahí están las dos constantes. ¿Cuáles son esas dos constantes? En la solución general, con la notación de Chopra. Aquí está. Son el desplazamiento inicial, U sub 0, por el coseno de la frecuencia angular del sistema estructural, más este corchete, que tiene la velocidad inicial sobre la frecuencia angular del sistema estructural, menos P sub 0 sobre K, etcétera, por el seno de omega n por T, más este otro término. Y ahí está la solución completa de la ecuación diferencial no homogénea. Esto que está aquí es la solución completa de la ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Profe, una consulta ahí. Solo déjenme terminar esto. Esta es la solución completa de la ecuación diferencial no homogénea, donde estos dos términos es la solución complementaria y este último término es la solución particular. Ahora sí, a ver, Angel, dígame. Cuando se quiere representar en una gráfica, se representan las tres partes, es decir, sería la transitoria, el estado estacionario y todo la ecuación total, ¿verdad? Así es, en el gráfico, claro que sí, porque ahora como el sistema estructural está sometido a una carga dinámica, entonces la solución completa de la ecuación diferencial tiene una solución complementaria y una particular, y un gráfico tienen que estar incluidas las dos siempre, okay. Pero ya voy a abordar más sobre esos dos componentes. Entonces observen, esta solución complementaria representa una vibración transitoria. ¿Okay? Y esta solución particular representa una vibración permanente. Entonces, una transitoria y una permanente. ¿Qué significa eso? A ver, supongan cuando una estructura está sometida a una carga dinámica, por ejemplo un sismo, ¿no? Por ejemplo un sismo. Entonces, durante un sismo, sentimos vibrar el terreno, vibra el edificio, pero en esa vibración completa, hay dos componentes en esa vibración completa. Un componente se llama transitorio, porque ese primer componente de la vibración va a desaparecer a medida que pasa el tiempo, y va a quedar permanente una vibración, que ese es su nombre, una vibración permanente o de estado estacionario, ¿verdad? Que es lo que vamos a sentir en el transcurso del tiempo. ¿Okay? Entonces, mientras la 1 va a desaparecer, que es la vibración transitoria va a desaparecer, la que va a quedar es la vibración permanente. Entonces, cuando uno está sometido a un sismo, cuando el edificio está sometido al sismo, entonces la vibración que estamos sintiendo es la vibración permanente o la vibración de estado estacionario. Ok, ahí está. Entonces, eso lo tengo representado aquí en esta diapositiva.
En la solución general se distinguen dos componentes de la vibración. Una vibración transitoria que va a desaparecer con el tiempo. ¿Okay? Depende del desplazamiento de la velocidad inicial. Y una vibración permanente, que también se le llama vibración de estado estacionario, o vibración de estado estable, o vibración de estado estático. Miren, hay cuatro formas de referirse a lo que uno realmente siente cuando el edificio está oscilando, cuando el edificio está vibrando. Se llama vibración permanente, también se le llama vibración de estado estacionario, o vibración de estado estable, o vibración de estado estático. Cualquiera de las cuatro expresiones es lo mismo. Y esa es la que es debida a la carga dinámica aplicada, ¿ok? Independientemente de las condiciones iniciales. Entonces, significa pues que cuando un sismo está impactando en un edificio, pues la vibración que la gente está sintiendo es una vibración debido a la carga dinámica, y eso se llama vibración permanente. ¿Por qué? Porque la transitoria, esa desaparece con el tiempo, ¿verdad? Pero lo que uno está sintiendo es la vibración permanente, ¿verdad? Entonces, esa es la característica, muchachos, de todo movimiento que está siendo afectado por una carga dinámica, ¿verdad? Cuando hay una carga dinámica, primero la ecuación diferencial es no homogénea. Y toda ecuación diferencial no homogénea tiene una solución complementaria y una solución particular, ¿verdad? Cada una de estas dos soluciones, la complementaria y la particular, es un tipo de vibración. ¿Ok? Entonces, la solución complementaria equivale a una vibración que va a desaparecer. Es transitoria. En cambio, la solución particular equivale a una vibración permanente, y esa es la que es debido a la carga dinámica propiamente dicha. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Un saludo a A Luis. ver, Luis, dígame. Sí, ¿de qué depende que la carga dinámica se considere seno o coseno? No, ¿El tipo de movimiento? Bueno, ok. Recuerde que aquí estoy desarrollando la carga dinámica en términos de seno y de cosenos, ¿verdad? La carga la carga sísmica no se representa realmente por senos o cosenos. Puede tener una expresión matemática más compleja. Pero de todas maneras, lo importante es saber aquí, Luis, que en el término de la derecha, eso no es cero. Va a haber una expresión matemática en el término de la derecha, ¿verdad? Sea seno o coseno, o sin senos y cosenos, o con funciones exponenciales, va a haber un término a la derecha. Y hay que resolver esa ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Entonces, cuando estemos en presencia de carga sísmica, esta no es carga sísmica, ¿verdad? Una carga dinámica que se expresa en términos de seno o de coseno no es una carga sísmica. La carga sísmica debería de llevar aquí expresiones en términos de la aceleración del terreno. Luis, entonces el término de la derecha, el miembro de la derecha, cuando el movimiento es sísmico, entonces es un término que va a estar expresado en términos de la aceleración del terreno. ¿Ok? Eso va a ser. Y vamos a ver la expresión matemática para esos casos. ¿Ok? Ok, gracias. Pero sí, aclaro entonces, Luis, que cuando la carga dinámica está en función de senos o de cosenos, esa no representa una carga sísmica todavía. ¿Ok? Sino representa cualquier tipo de carga dinámica que se puede expresar en términos de senos y de cosenos. ¿Ah? La carga de tipo sísmica se expresa en términos de aceleraciones del terreno, pero para eso necesito ver un concepto importante antes, Luis, que se llama espectros de diseño. ¿Ok? Ok, gracias, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, antes de seguir, voy a ir al PDF manual. Entonces, voy a New Share, y voy a ir a compartirles, voy a ir a compartir ahora esto. Ahí deberían ustedes estar viendo en este momento un PDF escrito a mano. A ver, por favor, confirmar, ¿están viendo eso? Sí, Es profesor. así. Ok, entonces, en este PDF que es manual,
Ahí está la solución paso a paso de lo que acabo de ver en el PowerPoint. ¿Ah? Ok, entonces explico esto. Vibración forzada sin amortiguamiento. Aquí está la ecuación diferencial. ¿Ah? Ahí está. La estoy expresando la carga dinámica en términos de senos, que igualmente puede ser en términos de coseno, ¿verdad? Dije, divido entre la masa y obtengo entonces x punto punto más k sobre m por x igual a f sub 0 sobre m por el seno de omega por t. Nuevamente recalco, miren aquí está, que omega es la frecuencia angular de la carga armónica o de la carga dinámica y omega sub n es la frecuencia angular del sistema. ¿Okay? Del sistema estructural. Esta es la solución general. La solución general de esta ecuación diferencial no homogénea tiene dos componentes, una solución complementaria y una solución particular. Ahí están. La solución complementaria ya la conocemos, ¿verdad? Porque la solución complementaria corresponde a la solución de una ecuación diferencial homogénea correspondiente, que es S sub 1 por el coseno de omega sub n por t más C sub 2 por el seno de omega sub n por t. Ahí está. Ok, aquí está la solución particular. La solución particular es X por el seno de omega por t. Miren, aquí estoy utilizando omega. Omega es la frecuencia angular de la carga dinámica. Ok, la derivo una primera vez. Ahí está. La derivo una segunda vez. Es esto. Ahí está. Y aquí hay una nota. Miren, el término en coseno omega por t no es necesario en la solución particular. ¿Ah? ¿Por qué no es necesario? Porque no hay un término en X punto en el miembro izquierdo de la ecuación diferencial. Eso que está ahí es lo que me dice el método de coeficientes indeterminados. ¿Ok? Pero como no tengo un término en X punto en el miembro de la izquierda, entonces la solución particular es suficiente con que sea una expresión similar a esta en el miembro de la derecha. X por el seno de omega por t. ¿Ok? No me tiene que responder. ¿Cuánto es? Oye, no griten. Por favor, apaguen ese micrófono. Ahí se oye mejor. Ok. Entonces voy a sustituir 4 en 3. ¿Ah? Ahí está. Voy a sustituir 4 en 3. Por favor, apagar ese televisor. Parece que es un televisor ahí. A ver, entonces, sustituyo aquí en la ecuación 3, ¿verdad? X punto punto, y entonces voy a tener menos X. Esta X es mayúscula, recuerden en el PowerPoint, es una X mayúscula. Menos X, omega al cuadrado seno de omega t, más omega sub n al cuadrado por X, omega n al cuadrado por X, pero X es X seno de omega por t, este que está aquí. ¿Okay? Y eso es igual al miembro de la derecha, f sub 0 sobre m por el seno de omega t. Ahí está. ¿Sí? Entonces miren la parte matemática aquí. Tengo seno en los 3 términos, tengo seno en este término, seno de omega t en este otro término, y seno de omega por t en el miembro de la derecha. Entonces elimino los senos, seno de omega por t. ¿Okay? Y me queda entonces un factor común x de omega n cuadrado menos omega cuadrado. ¿Okay? Ahí está, porque seno de omega t ya se eliminó y eso me queda f sub 0 sobre m en el miembro de la derecha. Por tanto, x, aquí es igual la amplitud, el valor máximo de x, esta amplitud, x es igual a despejo f sub 0 sobre m entre omega n cuadrado menos omega al cuadrado. Ahí está. Lo que es lo mismo escribir, ¿qué es lo mismo? Este término, el numerador, f sub 0 sobre m, este omega nominal al cuadrado es lo mismo tener k sobre m menos omega al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Ahora, saco mínimo en el denominador, m,
Y ese m se cancela con este m que está aquí en el numerador. ¿Ok? Se cancela. Y entonces x es igual a f sub 0 sobre k menos m por omega al cuadrado. ¿Ok? Entonces ese término que está aquí, si recuerdan ustedes, voy a irme al PowerPoint, es este término, donde dije, sustituyendo ahora en la ecuación 1, se obtiene que x, o sea, la amplitud máxima de la vibración de estado permanente, la amplitud máxima es f sub 0 entre k menos m por omega al cuadrado. ¿De dónde sale esta expresión? Entonces, es lo que acabo de mostrar en el PDF manual. Ahí está, esa expresión que está ahí, que resulta de hacer estos cálculos. ¿Okay? Muy bien. Continúo ahí entonces. Ahora, esta amplitud x es igual, estoy diciendo, f sub 0 sobre m, tengo otra manera de escribirlo, f sub 0 sobre m, sobre, ¿qué cosa es este caso sobre m? A ver, este caso sobre m, ¿a qué es igual? Omega al cuadrado. Omega, pero ¿cuál omega? El omega de la estructura. Omega sub n. Omega de la carga dinámica. La estructura. De la estructura, K sobre M. Esta es la constante de rigidez de la estructura entre la masa de la estructura. Por tanto, esta es la frecuencia angular de la estructura elevada al cuadrado. Por eso lleva esta N nominal, es de la estructura. Omega N al cuadrado, ¿verdad? Es este término, por 1 menos omega sobre omega sub N al cuadrado. Ahí está. Entonces estoy escribiendo, es otra forma de escribir esta expresión. Es otra forma de escribir esta expresión, esto que está aquí. Muy bien, entonces, eso es lo mismo, f sub 0 sobre m, este omega nominal al cuadrado es k sobre m por 1 menos omega sobre omega n al cuadrado. Esta expresión, esta forma de escribir es una expresión importante para lo que viene a continuación, porque vamos a hacer un análisis ahora de frecuencias angulares. Entonces, solamente es una parte matemática de ir expresando la misma ecuación en expresiones distintas. Entonces, esta X mayúscula, esta amplitud es F sub 0 entre K. Miren, esta M se cancela con esta M, F sub 0 sobre K, sobre 1 menos omega sobre omega n al cuadrado. Entonces, este denominador es importantísimo, muchachos. Este denominador es importantísimo, porque aquí ya tengo una relación entre las dos frecuencias angulares. La frecuencia angular de la carga dinámica y la frecuencia angular del sistema estructural. ¿Ah? Observen ahí algo importantísimo. ¿Qué pasa cuando la frecuencia angular de la carga dinámica es igual a la frecuencia angular del sistema estructural? A ver, ¿quién me dice eso viendo esa expresión? Repito la pregunta. Eso no es resonancia, profesor. Repito la pregunta entonces. ¿Qué pasa cuando la frecuencia angular de la carga dinámica es igual a la frecuencia angular del sistema estructural? Significa que esto se hace 1. Omega es igual a omega sub n, es 1. 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1, 0. Significa que esta amplitud queda algo dividido entre 0 y eso tiende al infinito. ¿Verdad? Esa es la expresión que en física, es equivalente a entrar en resonancia. ¿Ok? Cuando la frecuencia angular de la carga dinámica es igual a la frecuencia angular del sistema estructural, el sistema entra en resonancia. Y en términos prácticos, ¿qué significa que un edificio entre en resonancia? Significa que la frecuencia angular del edificio es igual a la frecuencia angular de la carga dinámica. Entonces, si el edificio no está preparado para eso, el edificio va a comenzar a tener oscilaciones cada vez más grandes, porque el edificio está en resonancia, ¿verdad? Entonces, eso es una situación en la cual el edificio podría llegar a colapsar cuando el sistema entra en resonancia. ¿Ok? Eso surge entonces cuando la frecuencia angular de la carga dinámica es igual a la frecuencia angular del sistema estructural. Ok, entonces ya voy a ver un gráfico sobre eso. Muy bien, entonces la solución particular, pues recuerden que habíamos dicho, ¿no? La solución particular
es X por el seno de omega t, ¿verdad? Pero ya encontré qué cosa es esta X. Ya encontré qué cosa es esta X. Esta X es eso. ¿Ok? Entonces significa pues que la solución particular es X, ¿ah? La X que está ahí está, esta X que está ahí, multiplicado por el seno de omega por t. Ahí está. Y esa es la solución particular. Lo cual significa entonces que ya puedo escribir la solución general de la ecuación diferencial con todos sus términos. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial es esta expresión, estos dos términos, que corresponden a la solución de una ecuación diferencial si fuera homogénea, más este término que corresponde a la solución de la ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Ahí está. La solución general tiene una vibración transitoria, la cual desaparece con el tiempo, y tiene una vibración permanente, que también se llama vibración de estado estable, o permanente, o de estado estático. ¿Okay? Y esta es la que la gente, esto es lo que las personas sienten, entonces cuando el edificio está siendo sometido a una carga dinámica. Lo que la gente siente es la vibración de estado estable o permanente, porque esta desaparece, ¿no? Desaparece con el tiempo. Ok. Entonces ahora veamos los valores de las constantes. ¿Cuánto vale C sub 1 y cuánto vale C sub 2? Entonces, los valores de las constantes en esta solución general se obtienen evaluando las condiciones iniciales en t igual 0. Entonces, en t igual 0, el desplazamiento de la estructura es igual al desplazamiento inicial. En t igual 0. Muy bien. Entonces, observen, se evalúa toda la solución completa, no solamente este pedazo. Entonces, cuando t es igual a 0, seno de 0, todo este término desaparece. Si t es igual a 0, este término desaparece también. Y si t es igual a 0, me queda coseno de 0, y eso es 1. Por tanto, x sub 0 es igual a c sub 1. ¿Ok? Eso es lo que queda. X sub 0 igual a c sub 1. Ahí está. Muy bien. Ahora evalúo la otra condición, que en t igual 0, la velocidad del sistema es igual a la velocidad inicial. ¿Ah? ¿Dónde debo evaluar eso? ¿Dónde se evalúa? ¿Ah? Luis, ¿dónde se evalúa esta segunda condición? Luis, ¿está por ahí? Sí, sí, dígame, ingeniero. Esta segunda condición, en t igual 0, la velocidad es igual a la velocidad inicial. ¿Dónde la voy a evaluar? En la ecuación diferencial, ¿no? En la primera derivada de la posición, bueno, del desplazamiento. Correcto, en la primer derivada, en x punto la voy a evaluar, ¿no? Entonces, en t igual 0, la velocidad es igual a la velocidad inicial. ¿A dónde lo voy a evaluar? En la primera derivada de esta expresión. Entonces, tengo que derivar toda esta expresión. Y en esa primera derivada voy a evaluar t igual 0. ¿Ok? Ahí está, para que cuando lo estén replicando sepan dónde van a ir a evaluar. Entonces voy a derivar toda esta expresión, pues tiene que ser completa la expresión que voy a derivar. No es solamente este pedazo, nada más. ¿Ok? Tiene que ser completa. Entonces voy a derivar toda la expresión y en esa primera derivada evalúo t igual 0. Y eso, y voy a encontrar cuánto vale la otra constante c sub 2. Entonces, aquí está la primera derivada. Miren, voy a derivar toda esta expresión, que sería menos c sub 1 seno de omega n por t. ¿Ah? Ahí está, menos c sub 1 por omega n por seno de omega n por t, más la derivada de esta expresión, que es c sub 2 por omega por el coseno de omega n por t, que es esta expresión. Y estoy derivando aquí. Entonces, todo esto es una constante. Copio la constante y derivo la función. Coseno de omega t por la derivada interna por omega. ¿Ok? Y aquí está. Copio la constante. Aquí está la derivada interna por coseno de omega por t. ¿Ok? Este término que está aquí es la derivada de este término. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí en esta primera derivada evalúo t igual 0. Entonces, en esa primera derivada en t igual 0, ¿qué pasa en t igual 0? A ver, veamos, en t igual 0. En t igual 0, coseno de 0
es 1. Entonces me queda esta expresión. ¿Ah? Esta expresión que está aquí. ¿Ok? En t igual 0, coseno de 0 es 1 también. Entonces me queda c sub 2 por omega n. Ahí está ese término. Y en t igual 0, el seno de 0 es 0. Por tanto, todo este término se hace igual a 0. Y aquí no existe. Entonces, en t igual 0, la velocidad inicial es igual a eso. Y ahí está. Y ahí despejo c sub 2. ¿Ah? Despejo c sub 2. C sub 2, entonces ahí está B sub 0, este término lo paso al miembro de la izquierda, etc. Ahí tengo ahí una álgebra y despejo el valor de la constante C sub 2. Y ahora sí, con eso entonces ya tengo cuánto vale C sub 1 y C sub 2, lo sustituyo, ¿ah? Lo sustituyo y ahí está. ¿Ah? X sub 0 y ahí está toda la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Ahí está. Esta expresión que está aquí, esta expresión que está ahí, dentro de este rectángulo verde, es la misma expresión. En la misma expresión voy a ir ahora a compartir el PowerPoint. Esta expresión que está aquí, en términos, en la anotación del Chopra. ¿Ah? En la anotación del Chopra. Todo este término, toda esta expresión que está ahí, es lo que les acabo de enseñar en el PDF dentro del rectángulo verde. ¿Ok? Nada más que aquí, en el PowerPoint está colocado directamente y ahí en el PDF manual está la parte matemática paso a paso, pues cómo se obtiene esa expresión. Por tanto, cuando estén estudiando, tengan las dos cosas a la vista. Tengan las dos cosas a la vista. Ok. Entonces, preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, preguntas. Yo sé que hay mucha parte matemática aquí, ¿verdad? Pero así es la dinámica estructural. Es muy matemática, ¿verdad? Y la parte de ingeniería sísmica, que comprende mucha dinámica estructural, tiene un componente matemático importante. Ok. Entonces, ya recapitulo las grandes ideas. Pues entonces, a ver, recapitulo las grandes ideas. Primero, cuando hay una carga dinámica, cuando el sistema está sometido a una carga dinámica, estoy en presencia de una ecuación diferencial no homogénea. Okay. Primera cosa. Segunda cosa, toda ecuación diferencial no homogénea se caracteriza porque la solución tiene dos componentes, una solución complementaria y una solución particular. ¿Okay? La solución complementaria corresponde a una vibración transitoria y la solución particular corresponde a una vibración permanente. ¿Okay? Esas cosas son importantes, ¿verdad? Eso, el concepto, pero después ir a verlo cómo se expresa eso en términos matemáticos. Recuerdo nuevamente pues que aquí tengo dos frecuencias angulares, una frecuencia angular para la carga dinámica y otra frecuencia angular para el sistema estructural. ¿Okay? Entonces las estoy caracterizando de esta manera. Omega es la frecuencia angular de la carga dinámica y omega sub n es la frecuencia angular del sistema estructural. Ok. A continuación, entonces, ahora hacemos un análisis de frecuencias angulares. Ok, esto ya lo vimos. Aquí, a ver, voy con esto. Voy a definir algo que se llama, factor dinámico de amplificación. Sabemos entonces que la amplitud de la vibración de estado estable, X mayúscula, es igual a esto, ¿no? Esto es lo que vimos en el PDF manual. Ok, muy bien. Entonces, se observa que la amplitud, esta amplitud X, depende de la relación de frecuencias omega sobre omega sub n. Esto es importante, este denominador, ¿verdad? Porque si este denominador es 0, estamos en problemas. Si este denominador es 0, estamos en un problema ahí, porque significa que esta amplitud tiende al infinito, porque me queda f sub 0 sobre k entre 0, ¿va? Y eso es algo indeterminado, y eso tiende al infinito. Ok. Entonces, en el numerador
¿Qué es lo que tengo en el numerador? F sub 0 sobre K. Se tiene la deflexión estática de la masa. ¿Ah? En el numerador F sub 0 sobre K, esto es deflexión estática de la masa, es decir, desplazamiento de la masa. Supongan que tengo un edificio, ese edificio se comporta como que si fuera una viga en voladizo que está empotrada en el terreno, y entonces cuando se aplica una carga, ese edificio tiene que desplazarse. Eso se llama deflexión estática de la masa. Ok. Entonces, el factor dinámico de amplificación, voy a definirlo, es algo nuevo que voy a definir, factor dinámico de amplificación, es la relación entre la amplitud de estado estático X, todo está X, y la deflexión estática, F sub 0 sobre K. Repito entonces, ¿qué es factor dinámico de amplificación? Esto es nuevo. El factor dinámico de amplificación es la relación entre la amplitud de estado estático, que es toda esta expresión, dividida entre la deflexión estática, que es F sub 0 sobre K. Veamos más detalles entonces. A ver, supongan que tenemos una viga en voladizo, empotrada aquí en el extremo izquierdo y está sometida a una carga P. Observen que esto es lo mismo como que esta viga en voladizo, si estuviera vertical, entonces es lo mismo que esté vertical o que esté horizontal. Okay. Entonces, esta viga en voladizo está sometida a una carga P en el extremo y se deflexa esta distancia U, o delta, ¿verdad? Lo que nosotros le hemos llamado delta. Okay. Aquí le estamos llamando U en esta diapositiva. Entonces ya sabemos cuál es la constante de rigidez de este miembro. La constante de rigidez es P sobre U. ¿Ah? Si yo agarro esta carga P y la divido entre la deformación que causa, P sobre U, eso es igual al coeficiente de rigidez. Ahí está. Entonces lo que estoy diciendo es que el factor dinámico de amplificación es igual al valor de la amplitud, X, ¿ah? Entre la deflexión estática de la masa, F sub 0 sobre K. F sub 0, observen aquí, ¿qué cosa es F sub 0 sobre K? F sub 0, si despejo U, aquí es igual U aquí, si lo despejo, muchachos, a ver, si despejo U es igual a P sobre K, ¿verdad? Al despejar U. Y este U es la deflexión, entonces aquí está, F sub 0 sobre K es lo mismo que yo haga P sobre K. Y entonces en el denominador lo que tengo es deflexión estática de la masa. O sea, este valor de U. ¿Ok? Entonces, si yo divido esto entre esto, observen, esta K con esta K se elimina. Este F sub 0 con este F sub 0 también se elimina. Y solamente me queda 1 entre 1 menos omega sobre omega n al cuadrado. ¿Ah? Entonces, a esta expresión se le llama factor dinámico de amplificación. A esta expresión se le llama factor dinámico de amplificación. Es lo mismo decir entonces, el valor de la amplitud entre la deflexión estática de la masa. Aquí está, amplitud entre deflexión estática de la masa es igual a 1 sobre 1 menos este paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, esta expresión se le llama factor dinámico de amplificación. Eso es importantísimo en toda estructura. ¿No? Porque lo que me está diciendo es que el factor dinámico de amplificación está en dependencia de la relación entre las dos frecuencias angulares. ¿Okay? Muy bien. Y eso lo puedo graficar ahora. Muy bien, ahí está. Entonces, ahí lo que estoy viendo es un gráfico del factor dinámico de amplificación. Entonces, en el eje vertical tengo el factor dinámico de amplificación. ¿Está bien? 1 menos la relación de frecuencia al cuadrado y todo elevado a la menos 1. Ojo con esto. ¿Ah? Esta expresión que está aquí en el miembro en el eje de la izquierda es igual a este término que está aquí. ¿Ok? 1 entre 1 menos omega sobre omega n al cuadrado. ¿Ah? Es lo mismo. Aquí está elevado a la menos 1. ¿Ok? Entonces, en el eje vertical tengo el factor dinámico de amplificación. Y en el eje horizontal está la relación de frecuencias, omega sobre omega sub n. ¿Ok? Ahí está. Ese gráfico es el gráfico del factor dinámico de amplificación. En el miembro vertical, en el eje vertical tengo factor dinámico de amplificación
y en el eje horizontal la relación de frecuencia. La frecuencia de la carga dinámica entre la frecuencia del sistema estructural. Muy bien. Entonces, ahí está la expresión para el factor dinámico de amplificación. Entonces, eso me lleva a varias cosas importantes. Primero, a ver, ¿qué pasaría si omega sobre omega sub n, si omega sobre omega sub n es menor que 1? Si omega sobre omega sub n es menor que 1, significa que estoy en esta parte de la curva y por tanto el factor dinámico de amplificación es positivo. ¿Ah? Si omega sobre omega sub n es menor que 1, entonces significa que el factor dinámico de amplificación es positivo. ¿Ok? Y tiene este comportamiento. ¿Okay? Tiene ese comportamiento. Si omega sobre omega sub n, si omega sobre omega sub n es mayor que 1, supongan que es 2, supongan que es 2. Entonces, si omega sobre omega sub n es 2, entonces yo tengo 1 menos 2 al cuadrado. Eso es 1 menos 4. Me queda 1 sobre 1 menos 4. Significa 1 sobre menos 3. ¿Verdad? Y ahí está. A ver, vamos a ver si dije bien. Si omega sobre omega sub n vale 2, entonces me queda 2 al cuadrado es 4. Entonces 1 menos 4, eso es menos 3. Eso es, me queda entonces menos 1 sobre 3. Es negativo eso. Entonces, para cualquier valor de omega sobre omega sub n que sea mayor que 1, el factor dinámico de amplificación es negativo. ¿Ah? Y además, entre más grande sea la relación omega entre omega sub n, entre más grande sea la relación omega entre omega sub n, el factor dinámico de amplificación se va acercando a 0. ¿Okay? Se va acercando a 0. Muy bien. Estoy interpretando eso. Luego vemos la interpretación dinámica. Ok. ¿Y ahora qué pasaría si las dos frecuencias angulares son iguales? Si omega entre omega sub n son iguales, significa que este término es 1 y 1 al cuadrado es 1 y por tanto 1 menos 1 es 0. En el denominador tengo un 0 y me queda 1 sobre 0 y 1 sobre 0 es algo indeterminado, lo que es lo mismo tiende al infinito. Y entonces, si la relación entre las dos frecuencias es 1, entonces el factor dinámico de amplificación tiende al infinito. Tiende al infinito. ¿Okay? Ahí está. Tiende al infinito, ya sea aquí en la parte superior o en la parte inferior. Pero ahí hay un problema ahí, porque entonces ahí observen que el gráfico, tengo ahí este gráfico que nunca toca a omega sobre omega n igual a 1 y tengo este gráfico que nunca toca omega sobre omega n igual a 1. ¿Okay? Y entonces cuando las dos frecuencias angulares son iguales, entonces se dice que el sistema entra en resonancia. Entra en resonancia significa que el factor dinámico de amplificación tiende al infinito. ¿Ah? Se hace indeterminado y eso va a significar entonces que la edificación va a comenzar a oscilar cada vez más grande. ¿Ah? La oscilación va a ser cada vez más grande y eso significa que el sistema ha entrado en resonancia. Muy bien. Entonces, identifiquemos esos tres casos. Identifiquemos esos tres casos. El primer caso entonces es cuando la relación de las dos frecuencias angulares está entre 0 y 1. ¿Qué pasa ahí? Cuando la relación entre las dos frecuencias angulares está entre 0 y 1, significa entonces que estoy en esta parte del gráfico. ¿Ok? Estoy diciendo, si omega entre omega sub n está entre 0 y 1. ¿Qué es lo que le pasa al gráfico? Entonces significa que el denominador es positivo y por tanto el factor dinámico de amplificación también es positivo. ¿Ok? Eso significa que la respuesta armónica del sistema, que está dada por X sub P, ¿verdad? Porque esta es la componente que realmente me interesa, la componente particular. Entonces la respuesta armónica del sistema dada por X sub P está en fase con la fuerza externa. ¿Qué significa que está en fase? Que si la fuerza externa se aplica hacia la derecha, entonces el sistema se está moviendo hacia la derecha también. ¿Okay? La respuesta armónica del sistema dada por X sub P está en fase con la fuerza externa. Eso significa cuando
la relación de frecuencias angulares está entre 0 y 1. Ok. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Para relaciones de frecuencias muy pequeñas, ¿ah? Es decir, omega sobre omega n menores que 1, el factor dinámico de amplificación es casi igual a 1. ¿Ah? ¿Cómo miro eso? A ver, para relaciones omega entre omega n bien pequeñitos, es decir, cercanos a 0 por la derecha, ¿ah? Por aquí, por ejemplo, el factor dinámico de amplificación es casi 1. Si es más chiquita la relación entre frecuencias angulares, el factor dinámico de amplificación se va acercando a 1. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta eso? Para relaciones de frecuencias muy pequeñas, el factor dinámico de amplificación es casi igual a 1. Eso significa que la fuerza varía tan lentamente que la amplitud de vibración X es casi igual a la deflexión estática. ¿Ah? Entonces, la fuerza está variando de una forma tan despacio, ¿verdad?, que la amplitud de estado estático X es casi igual a la deflexión estática F sub 0 sobre K. Esa es la interpretación cuando la relación omega entre omega n es chiquito. Es chiquito. Si la relación omega entre omega n es chiquito, el factor dinámico de amplificación es casi igual a 1 y esta es la interpretación. Ok. Por otro lado, cuando omega sobre omega sub n es mayor que 1, ¿cuál sería el caso? Cuando la relación omega sobre omega sub n es mayor que 1, ¿qué significa? Significa que el denominador es negativo. Claro que sí. A ver, veamos a ver. Si omega sobre omega n es mayor que 1, significa que el denominador es negativo y por tanto el factor dinámico de amplificación también es negativo. Aquí. Factor dinámico es menor que 0 o negativo. Ahora, la respuesta armónica del sistema dada por X sub P, que es la componente particular, está desfasada 180 grados con respecto a la fuerza externa. Ok, ahí está. ¿Cuál es la interpretación? Ahora la fuerza varía tan rápidamente que el sistema estructural no tiene tiempo de responder. ¿Ah? El sistema estructural no tiene tiempo de responder y la masa queda estacionaria. Y la masa queda estacionaria. Ahí está. El factor dinámico de amplificación tiende a 0. Claro, para relaciones de frecuencia que es muy grande, ¿ah?, para relaciones de frecuencia que es muy grande, observen, si la relación omega entre omega n es 3, entonces el factor dinámico de amplificación es chiquito, se va acercando a 0, nunca lo toca. ¿Ah? Aquí esta curva es una asíntota, nunca la toca a 0. Igual aquí, esta curva es una asíntota, ahí, esta curva es una asíntota, no, nunca la toca. ¿Ok? A 1 o en este caso a 0, nunca lo toca. Entonces, yo tengo aquí, a ver, estoy en el caso 2, para relaciones de frecuencias muy grandes, el factor dinámico de amplificación tiende a 0. La respuesta del sistema estructural a una fuerza armónica de muy alta frecuencia se aproxima a 0. Claro que sí. La respuesta del sistema a una fuerza armónica de muy alta frecuencia se aproxima a 0. Significa que la relación omega entre omega n es bien grande. O sea, la frecuencia angular de la carga dinámica es muy grande en comparación a la frecuencia angular del sistema estructural. Por eso es bien grande y el factor dinámico de amplificación tiende a 0. Tiende a 0. Entonces la fuerza varía tan rápidamente que el sistema no tiene tiempo de responder y la masa permanece esencialmente estática, estacionaria. ¿No? No se mueve porque el factor dinámico de amplificación es bien chiquitito, tiende a 0. Ok, y finalmente el caso 3 es cuando omega sobre omega n es igual a 1. Entonces, otra vez, si la relación omega entre omega sub n es igual a 1, entonces significa que en el denominador hay un 0. Y entonces queda 1 sobre 0. Y eso es indeterminado. Entonces, cuando omega sobre omega n es igual a 1, el denominador es 0. El factor dinámico de amplificación se vuelve infinito. Y también la amplitud se vuelve infinita. Claro, si el factor dinámico de amplificación se vuelve infinito, la amplitud también se vuelve infinita. Veamos eso. Si el factor dinámico de amplificación, es
estoy buscando el gráfico. Si el factor dinámico de amplificación es infinito, ahí está, entonces significa que la amplitud de estado estático, X, también se vuelve infinito. ¿Okay? Aquí está, la amplitud se vuelve infinita. Y esto significa que el sistema estructural entra en resonancia. Entonces uno debe evitar, muchachos, que el sistema entre en resonancia. ¿Qué significa eso entonces? Observen que durante un movimiento sísmico, el terreno se está acelerando y entonces ahí el sistema estructural tiene una frecuencia angular. Esa frecuencia angular omega es igual a raíz cuadrada de K entre M, ¿verdad? Entonces hay que buscar que esas relaciones entre K y M resulten en una frecuencia angular que sea totalmente distinta a la frecuencia angular de la carga dinámica. El sistema estructural entra en resonancia y aún en sistemas amortiguados, aunque el sistema sea amortiguado, cuando ambas frecuencias son similares, pueden ocurrir vibraciones de gran amplitud que produzca la falla del sistema estructural. ¿Okay? Que produzca la falla del sistema estructural. Entonces, eso es lo que sucede pues cuando la frecuencia angular de la carga dinámica es igual a la frecuencia angular del sistema. Si son iguales, entonces significa que el sistema está en resonancia completa, ¿verdad? Estar en resonancia significa que las deflexiones del sistema estructural cada vez van a ser mayores y mayores y mayores y puede ocurrir un colapso del sistema estructural. Pero aunque no sean iguales, ojo, aunque no sean iguales, porque aquí dice, aún en sistemas amortiguados, cuando ambas frecuencias son similares, no iguales, similares, pueden ocurrir vibraciones de gran amplitud que produzca la falla del sistema estructural. Entonces, ese sistema estructural no está preparado, no están bien aplicados los criterios de estructuración, significa que van a ocurrir vibraciones de gran amplitud en este sistema estructural y pueden conducir a la falla del sistema. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos esa situación. Pues. A ver, preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, preguntas. Profe, ¿qué elementos de la estructura me condicionan las relaciones de la frecuencia de la estructura y la frecuencia y la otra frecuencia, la frecuencia De la carga dinámica. angular de la carga dinámica? Ajá. Ok, la frecuencia angular de la carga dinámica usted no la conoce, Angel, ¿verdad? Porque esa es propia de la carga dinámica. Es decir, en el caso de un movimiento sísmico, lo que está ocurriendo es la aceleración del terreno. El terreno se está acelerando, por tanto, hay una aceleración del terreno. Por otro lado, la estructura tiene una frecuencia angular. Recuerde que esa frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de K efectivo entre la masa. Si usted tiene ahí un papel, anote, omega es igual a la raíz cuadrada de K efectivo entre la masa. Entonces, ¿cómo puedo yo alterar esa frecuencia angular del sistema estructural? De dos maneras. Puedo alterar la rigidez efectiva o puedo alterar la masa. Para alterar la masa, hay que alterar el peso del edificio. Hay que alterar el peso del edificio, ¿verdad? Porque la masa es peso entre la gravedad. Entonces, el peso del edificio tiene que estar bien distribuido en el edificio, ¿verdad? Entonces, cuando veamos criterios de estructuración, vamos a ver criterios de estructuración en peso. El peso del edificio tiene que estar bien distribuido. Entonces, eso determina la masa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que determina el numerador? Que es el K efectivo. Recuerden, el K efectivo es 12 veces, si la columna está empotrada, es 12 EI entre L al cubo. ¿Qué es lo que afecta ahí? ¿Qué es lo que puedo cambiar? El módulo de elasticidad no lo puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es la inercia de los miembros, ¿verdad? Entonces, alterando pues el peso de la edificación y alterando las características del sistema estructural, en términos de columnas y muros de corte,
se altera la frecuencia angular del sistema estructural. ¿Ok? Y la frecuencia angular de la carga dinámica la voy a encontrar una vez que conozca pues la aceleración del terreno. ¿Ok? Bueno, por ahí Roberto, creo que Roberto estaba levantando la mano. A ver. Sí, profe, eso le iba a preguntar, es que cómo se sabía la frecuencia angular de la carga dinámica, pero usted está diciendo que eso depende de la aceleración del suelo, ¿no? Es correcto. Eso está en función de la aceleración del terreno. Entonces, tengo una pregunta. Usted sabe que la aceleración angular de la estructura es más o menos siempre constante, ¿no? A ver, otra vez, Roberto, diga de nuevo. Perdón, no lo escuché bien. La aceleración angular de la estructura... Frecuencia angular, frecuencia angular. Sí, perdón, me equivoqué. La frecuencia angular de la estructura es más o menos constante con el tiempo, ¿no? Sí, así es, así es. ¿Qué pasa con la frecuencia angular de la carga dinámica? Bueno, la frecuencia angular de la carga dinámica varía en dependencia de la aceleración del terreno, ¿verdad? En cambio, la frecuencia angular del sistema estructural es constante, como usted lo está diciendo, en la vida de la estructura, a menos que, ojo, dado que omega de la estructura es igual a raíz cuadrada de K sobre M, una vez que está construido el edificio, se caracteriza por un valor de omega, que es un parámetro dinámico. Omega es igual a raíz cuadrada de K sobre M. Suponga que a lo largo de la vida del edificio, el edificio sufre modificaciones. Sufre modificaciones, por ejemplo, se refuerza o se colocan otros elementos pesados sobre la estructura. Si se le adiciona peso a la estructura, ahí estoy cambiando la frecuencia angular del sistema, ¿verdad? Porque recuerde que la frecuencia angular es raíz cuadrada de K sobre M. Esa M está en dependencia del peso. Si yo le agrego peso al edificio, estoy cambiando la frecuencia angular del sistema estructural. ¿Okay? Cada vez que yo le haga remodelaciones a esa edificación, cada vez que yo le haga adiciones a esa edificación, estoy cambiando la frecuencia angular del sistema estructural. ¿Okay? Por eso es que cualquier remodelación que se haga, tiene que ser una remodelación con buenos criterios de estructuración, de manera de que no se altere considerablemente el peso de la estructura. Si usted altera el peso de la estructura, usted está alterándole la masa a la estructura. Si le altera la masa, está alterando inmediatamente la frecuencia angular del sistema. Entonces, cualquier cambio que haya que hacerle durante la vida a ese edificio, tiene que ser un cambio con buenos criterios de estructuración. Es decir, el edificio tiene que estar bien estructurado en planta, en elevación y en peso, para que su frecuencia angular se conserve a lo largo del tiempo. Ok, muchas gracias, profe. Tenía esa duda nada más. Y bueno, en realidad tenía otra pequeña duda. ¿Podemos decir que la frecuencia angular de la carga dinámica puede ser en cierto grado azarosa? Pero azarosa significa que depende del azar, ¿verdad? Que es aleatoria. Aleatoria, tal vez sería una palabra más adecuada, Roberto, ¿verdad? Sí, Hay un ruido ahí feo. Ok, a ver, entonces me dice Roberto, hasta cierto punto la frecuencia angular de la carga dinámica podría depender del azar. Sí, efectivamente, pues porque cada movimiento dinámico es distinto a otro movimiento dinámico y por tanto las frecuencias angulares son distintas. ¿Verdad? Lo que debemos de procurar es que el edificio esté bien estructurado para que su frecuencia angular no vaya a ser similar a la frecuencia angular de la carga dinámica. ¿Verdad? Esa es la clave aquí de esta presentación. Si son iguales las frecuencias angulares, cosa que no debería de ser, ¿verdad? Si son iguales, el sistema entra en resonancia inmediatamente y si no está preparado el edificio para eso, puede llegar a colapsar. Segundo,
aun cuando ambas frecuencias angulares sean bastante similares, las amplitudes podrían ser muy grandes también, ¿no? Y el sistema puede conducir a la falla, aun cuando no llegue a la resonancia. Aun cuando no llegue a la resonancia. Entonces, en próximas clases, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo se modifican las propiedades dinámicas de una estructura de manera de que esté largo de la resonancia, ¿ah? Porque eso es lo importante, que esté largo de la resonancia. Ok, a ver, muchachos. Muchas gracias, profe. Ok, a ver, entonces, muchachos, con eso daríamos por concluido esta clase. Voy a ver, esta presentación todavía no ha sido colocada en la carpeta, ¿verdad? Entonces solamente voy a hacer algunas modificaciones rápidas y voy a colocar la presentación, el PowerPoint y el PDF en la carpeta, porque todavía no están en la carpeta, ¿ok? Pero de aquí a más tarde, después de la cena, va a estar colocado ahí para que ustedes puedan descargar y comenzar a replicar todo esto, ¿ok? Muy bien, muchachos. Entonces, hasta ahí, por favor, hemos terminado. Si no hay alguna otra consulta, pues hemos terminado esta clase. A ver, ¿tenemos ahí algo? Ok, está bien. Ah, bueno, la asistencia. Un momento, un momento. No se salgan, por favor. Necesitamos la prueba de esta clase. Profesor, ¿va a subir el video al canal? Claro, claro que sí, así es. ¿Ya? Por eso esto se está grabando y entonces voy a subirla inmediatamente. Después que termine la clase, el video se queda preparando y una vez que ya esté terminado, lo pongo en el canal. ¿Ok? Oh, ok, bro. Gracias. Ok, muchachos. Entonces, buenas noches, pues, y ahí terminamos la clase. Buenas noches, Muchas profe. gracias por su Buenas noches, Buenas noches, profe. Buenas Ok, noches. buenas noches. Buenas noches, profesor. Ok, buenas noches, muchachos.